Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Yo soy Pilar García y hoy quiero explicarles varias cosas acerca del derby con conejitos, porque a veces no cuentan las tareas, cuándo llegan los conejos, el truco de cómo hacer para atrapar los 3 conejos y además ganar la copa del derby. Así que comencemos. Lo primero que debes recordar es que son máximo 3 conejos los que aparecerán a lo largo de la semana. El primero va a aparecer aproximadamente el día martes a las 14 horas de la hora UTC. El segundo conejo te va a salir el miércoles, más o menos también a las 14 horas de la hora UTC. Y el tercero te va a salir siempre el viernes, aproximadamente a las 18 horas de la UTC. Si quieres saber a qué horas llegan en tu país el conejito, solo debes hacer la conversión en Google y ahí te dirá a qué horas aparecen los conejos aproximadamente en tu país. Lo siguiente que debes recordar es que la primera tarea que tú tomes en este derby siempre va a ser una tarea que no tenga conejo. Una vez agarres esa primera tarea, vas a tener unos cuantos segundos para que lleguen y tu tablero se vuelva completamente rosa y tú puedas empezar a tomar tareas. Esas tareas rosa con el logo del conejo en la parte superior significa que ya está el conejo en tu derby, que ya puedes empezar a tomar tareas de conejo. Todas las tareas que tomes que sean rosadas con el logo del conejo son las que te van a ayudar a atrapar dichos conejos. Si haces las tareas sin el logo del conejo, no te van a contar. Si te diriges a la pestaña del caballo en el derby, vas a poder ver cuántas tareas has realizado del conejo y cuántas te pide para poderlo atrapar. El número de tareas va a variar según la cantidad de participantes que hay en tu derby. Si hay un participante, por ejemplo, te va a pedir 2 tareas, excepto que estés en la liga de debutantes que te va a pedir una sola tarea, ya que es matemáticamente imposible que puedas atrapar los 3 conejos haciendo solo 5 tareas, más la extra que son 6. No te alcanzaría. En esta tabla que les estoy mostrando, aquí pueden ver la cantidad de tareas rosa que necesitan dependiendo la cantidad de gente que esté jugando en el derby en ese momento. Otra cosa que debes tener presente es el símbolo del conejo al lado de tu caballo. Si el símbolo del conejo se encuentra presente al lado de tu caballo, significa que cualquier tarea rosa que termines o que agarres va a contar para atraparlo. Si por el contrario, cuando tú llegues a donde tu caballo y no aparezca el logo de tu conejo, significa que el conejo no ha llegado o que ya lo atraparon en tu vecindario y las tareas que termines, así sean marcadas con el conejo, no te las va a contar porque no hay conejo en el momento disponible para atrapar. Entonces, lo que debes hacer es esperar a que venga el siguiente conejo según las horas que les mencioné al inicio del video. Si el conejo, por ejemplo, está en el martes o miércoles y ya atraparon el conejo del miércoles, el siguiente conejo que va a aparecer será el del viernes. Es decir, que todas las tareas que tú completes ahí, a pesar de tener el logo rosa, siempre van a tener que perderlas porque no las va a contar. Si tu vecindario atrapó tu conejito y aún tú todavía tienes la tarea rosa y no la quieres perder, quieres pues que te cuente, lo que debes hacer es esperar a que llegue tu siguiente conejo.
El problema es que se hace difícil si tú tomaste una tarea que se vaya a vencer, digamos, en 5 o 6 horas o un día. Y si estamos a miércoles y el siguiente conejo llega hasta el viernes, se te va a vencer la tarea sin que tú logres conseguir ese conejito. Por lo pronto, entonces, lo que debes hacer es o tomas tareas que no se venzan, como los barcos, las ayudas, la pesca, el tren, o terminas la tarea y se pierde esa tarea sin conejo. No debes desperdiciar tus tareas, pero sí debes estar pendiente si ya se atrapó o no el conejo para que puedas mirar y aprovechar tus tareas al máximo. Lo malo de este derbi de conejitos es que los conejos no llegan seguidos, sino que llegan en días separados. Es decir, que si empiezas tu derbi el día martes, no podrás terminarlo hasta el día viernes que llega el último conejo y puedas terminar tu derbi. O puedes decidir entre conseguir las 3 recompensas del conejo o que pierdas la copa. ¿Por qué? Hay muchos vecindarios que solo atrapan 2 conejos y después se van para conseguir la copa y pierden la tercera herradura del conejo, el tercer premio del conejo, precisamente por esta razón. Porque se tarda mucho el tiempo entre el miércoles y el viernes a que llegue el último conejo. Pero si quieres atrapar los 3 conejos y además ganar la copa, ¿cómo podemos hacer? Aquí está el tip en este video. Como ya sabemos que el último conejo llega al mediodía de la hora de Colombia, más o menos a las 18 horas de la hora universal, o sea, de la UTC, lo único que tienes que hacer es esperar hasta el mismo viernes, hasta después de que llegue el tercer conejo para que hagas todas tus tareas. Ahí debes hacer tus 3 tareas, todas tus tareas del conejo y además completar todo tu derbi, incluso con la extra si quieres ganar tu copa sin que te desbanquen. Durante la semana debes borrar todas las tareas de tu tablero que no sean del puntaje máximo del derbi en cuestión. Debes dejar aquellas tareas que tengan 320 puntos o 400, pero no puedes tomar ninguna tarea todavía porque te va a iniciar el derbi y vas a perderlo. Deja las tareas que puedas ir adelantando y dejarlas listas para cuando llegue el viernes, como pueblo, ayuda, el camión también, aunque se tarda un poquito más. Y una vez llega ya la hora indicada, que es el viernes, asegúrate que tienes espacio en tu granero y todas las tareas necesarias preparadas para que puedas tomar tu primera tarea. Entonces, aquí vemos, estamos en la liga de debutantes. Solo podemos hacer 5 tareas más la extra. Entonces, vamos a borrar todas las tareas hasta dejar mínimo 6 tareas de 320 puntos que sean muy fáciles. Como ustedes ya vieron, tengo tareas de mina y tengo tareas de pueblo. Entonces, debo primero asegurarme que sí tenga el material de mina disponible para poder hacer todas las tareas de mina que yo tenga. También, como vieron, tengo tarea de pueblo. Entonces, debo asegurarme que tenga los 23 pueblerinos listos con el regalo para cuando yo tome mi tarea. Todas estas cosas, estas acciones de borrar las tareas, de alistar las tareas si son tareas de producción, deben hacerse entre el día martes que inicia el derbi y el día viernes que voy a coger yo la primera tarea. Pero todo esto es para alistar las tareas. No puedo tomar ninguna tarea porque en el momento en que yo active mi derbi ya empezó a correr el conejo, empezó a correr el derbi y empezó a correr todo. Esto lo debo hacer sin tomar la primera tarea, alistar todo, alistar mi pueblo, alistar la producción, alistar los materiales de mina, y cuando yo ya tenga todo eso y se llegue el viernes a las 18 horas de la hora universal, puedo yo sin problema iniciar mi derbi.
Entonces, una vez llega la hora indicada del viernes, asegúrate que tienes el espacio en tu granero y todas las tareas necesarias listas, preparadas para tomar nuestra primera tarea. Esta primera tarea debes hacerla rápidamente, porque una vez la tomes, pasan unos cuantos segundos y comienza a volverse rosa el tablero. Entonces, yo aquí ya estoy lista y preparada con mis tareas y tomo la primera tarea. Voy a tomar el pueblo. Una vez yo tomo el pueblo, ustedes van a ver que me dice que el conejito ya ha llegado. Que llega en 3, 2, 1 y listo. Se ponen nuestras tareas en rosa y yo me voy rápidamente a acabar mi tarea de pueblo en segundos. Cojo los pueblerinos que ya están con el regalo y saco 23 pueblerinos que ya están completamente listos. Ahí ustedes ven que yo rápidamente los tomo para que la tarea yo la pueda acabar sin ningún inconveniente. Una vez yo termine esta primera tarea, ya estará el conejito y me dará 9 minutos para hacer nuestras siguientes 2 tareas. Aquí ya casi voy acabando nuestro último pueblerino y me devuelvo nuevamente a completar ya la primera tarea. Ahí ustedes ven que ya comienza a aparecer el símbolo del conejo y nos dice que necesitamos hacer una tarea de conejo para poder atraparlo. Como este es un derbi de principiantes, aquí ya están las tareas rosas y solo debo hacer una. Entonces ustedes se rigen con el muñequito que les salga ahí en la parte de arriba. Una vez hemos terminado nuestra primera tarea, ustedes ya vieron que todas las tareas se vuelven rosa con el símbolo del conejo. Cuando ya se vuelven rosas las tareas, ya podemos tomar la cantidad de tareas que nos indica el conejito. En este caso, como estoy en la liga de debutantes, solo me va a pedir una, pero a partir de la liga de principiantes va a pedir 2. Bien, agarramos nuestra primera tarea rosa y tenemos 9 minutos antes para ya tomar las 2 tareas. Nos vamos rápidamente a hacer nuestra tarea de mina. Por eso necesitamos el espacio también para poder sacar minerales. Si ustedes hicieron otra tarea de producción o algo, pues la van a terminar más rápido. Por eso es vital que sean tareas que sean fáciles y rápidas de terminar, porque nos vamos a tardar demasiado si por ejemplo pedimos barcos, porque nos tocaría gastar diamantes para que nos llegaran rápido los 4 barcos y la idea pues es que nosotros podamos avanzar y terminar todas las tareas de unos solos minutos. Aquí, como estamos viendo, entonces a este ritmo rápido vamos a tratar de terminar nuestra tarea de mina. Como ya les estoy mostrando yo aquí, este vecindario es nuevo, lo hice únicamente para grabar este video. Y como estoy en la liga de debutantes, solo me pide una sola tarea para conseguir mi conejo. Aquí voy acabando mi tarea de mina y me dirijo a completarla. Ahí ya me sale entonces que atrapé mi conejito, me marca una tarea de conejito lista. Y inmediatamente me sale el otro conejito. Por lo que yo debo entonces irme nuevamente al tablero, tomar otra tarea de conejo y comenzar nuevamente a hacerla. Luego de que yo termine mi tarea o las 2 tareas que me pida, o si me piden más, ya he terminado el de atrapar el primer conejo, me voy a asegurar que el siguiente conejo, el símbolo del siguiente conejo esté ahí. Si no aparece es porque empecé antes mi derbi de que llegaran los 3 conejos, pero si ya llegaron los 3 conejos, ese conejo va a estar ahí apenas yo termine mi tarea. Entonces tomo
otra tarea diferente que yo ya tenga lista, en este caso los jugos de manzana, y me voy rápidamente entonces a hacer más espacio para poder reclamar subir nuestros 13 jugos. Aquí yo ya los tengo listos y preparados y ustedes van a ver que rápidamente yo termino mi segunda tarea y mi segundo conejo. Ahí ya la terminé. Espero a que me cuente mi conejo y ahí ya nuevamente se vuelven a colocar las tareas rosas para poder atrapar a mi tercer conejo. Si ustedes se miran en la barra de las recompensas, ahí ya me está mostrando que ya atrapé mis 2 conejos. Entonces, nuevamente tomo otra tarea. Luego, entonces de atrapados los otros 2 conejos, vuelvo y hago el mismo procedimiento. Tomo 2 tareas o una o las que me pidan y así voy a recibir las 3 recompensas en menos de los 9 minutos que se me tarda en irse el primer conejo. Aquí nuevamente estoy tomando tarea de mina y ya cuando yo ya lo termine, ya me cuenta mi tercer conejito. Aquí entonces hemos terminado nuestra última tarea de conejo. Esperamos pues entonces que nos tache que ya atrapamos nuestro conejito, que ya salga de ahí y el conejito ya finalmente se pierde, ya no volverá a salir porque son solo 3. Y como nos queda una tarea más y si vamos a hacer la extra 2, lo que debemos hacer es terminar completamente nuestras otras 2 tareas para ya ganar la copa. Recuerda además que el número de tareas varía dependiendo de la liga en la que estés en tu vecindario. En la liga de debutantes podrás atrapar los 3 conejos porque solo te va a pedir una sola tarea debido a que con 6 tareas si te pide 2 no alcanzarías a completar los 3 conejos y sería una desventaja para las personas que están en la liga de debutantes. Entonces lo que hace Supercell para evitar este fallo es que solo te cobra una tareita de conejo para que puedas hacer 3 tareas con conejo y las otras 3 normales. Aquí estamos viendo la cantidad de tareas derby que podemos hacer dependiendo la liga en la que estemos y ya entonces ustedes mirarán. En este caso a mí me quedan pendientes 2 tareas más que ya las finalizo rápidamente para poder conseguir la copa de mi vecindario. Aquí si se fijan en la parte de los caballitos de mi vecindario, se dan cuenta que yo ya terminé todas las tareas rápidamente y el resto de vecindarios ni siquiera ha comenzado, tiene 0 puntos. Por lo tanto, si yo termino todas mis tareas en 9, 10 minutos, máximo 15 minutos, probablemente voy a ganar el derby y además atrapar a los 3 conejos. No me queda más que darles las gracias por atender este video. Si te gustó, por favor, dale manito arriba y comparte con todos tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Chao, chao.